Bienvenidos de nuevo a este espacio de análisis y lectura de la realidad que vive Honduras. Les saluda Mercedes Arbesú y en los próximos minutos conversaremos con el abogado Ramón Barrios, profesor de Derecho Constitucional y Penal en la Universidad Autónoma del Valle del Sula. Bienvenido de nuevo, abogado Barrios. Su presencia seguro nos aclarará dudas y nos ayudará a dar otra mirada a la realidad. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un honor estar en las instalaciones de Radio Progreso, una radio que ha mantenido la dignidad de la comunicación en Honduras, ofertando la opinión, no solamente la opinión publicada que tienen algunos medios, sino realmente retransmitiendo la opinión pública del pueblo de Honduras frente a la situación en un país que como Honduras está pasando una crisis, pero que otros sectores no quieren verla, ¿verdad? Abogado, como decía, hace unas semanas estuvo aquí, compartió con nosotros su visión de la realidad, sobre todo de la realidad judicial que estaba viviendo el presidente Zelaya, que se estaba viviendo en el país. Mucha gente solicitó que esa entrevista se volviera a pasar por la radio y yo quisiera en los primeros minutos que nos volviera a situar un poco en esa realidad antes de pasar a otros temas que hoy también son actualidad en el país. Un poquito situarnos. Sí, muchas gracias. En mi anterior comparecencia hicimos un análisis jurídico de lo que le había pasado al presidente constitucional de la República. Un poco rápidamente vamos a situarnos en perspectiva de lo que le pasó al presidente Zelaya a partir de los sucesos del 28 de junio recién pasado. El presidente Zelaya había convocado a una encuesta popular llamando y preguntándole a la población hondureña si deseaba que se instalara una cuarta urna, y decía cuarta urna porque las otras tres que se ubicaban o que se van a ubicar en el mes de noviembre son una para elegir presidente, otra para elegir diputados y otra para elegir alcaldes. Entonces él proponía una cuarta urna que a su vez nosotros los ciudadanos de este país íbamos a votar para saber si queríamos una nueva Asamblea Nacional Constituyente que a su vez consecuentemente expidiera una nueva Constitución de la República. Esa encuesta, que desde el punto de vista jurídico no era vinculante con el Estado de Honduras, es decir, no vinculaba al Estado de Honduras y consecuentemente no tocaba la actual Constitución de la República ni la reformaba, consecuentemente el presidente Zelaya, desde nuestra perspectiva jurídica, no cometía un delito. Bueno, pasado ese análisis, un juzgado y un juez de lo contencioso administrativo decide que esa encuesta es ilegal. Por lo tanto, aun y cuando mi análisis jurídico es contrario a la decisión de ese juez, el señor juez decide que es contrario y por lo tanto el señor Zelaya decide seguir, el presidente Zelaya sigue con la organización de la encuesta. En un momento determinado, el Ministerio Público presenta un requerimiento fiscal porque aun y cuando el presidente siguió con los mecanismos de la encuesta, hasta ese momento no había cometido ningún delito porque solo estaba desautorizado vía lo contencioso administrativo. El Ministerio Público, que tiene la función de ejercer la acción penal pública en este país, lo acusa de, entre otros delitos, del delito de desobediencia, porque no le hace caso a la decisión de un juez. Muy bien, está enmarcado en derecho que el Ministerio Público hubiese podido presentar este requerimiento fiscal. Como es un alto funcionario del Estado, el señor presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia se reúne en pleno, es decir, los 15 magistrados, y la ley señala que uno de ellos va a conocer en primera instancia, es decir, va a ser de juez instructor para conocer el delito que ha cometido el presidente Zelaya. Aquí hago yo una acotación. Por disposición constitucional, todas las personas que están sometidas al juicio, a un juicio público, son inocentes en tanto y en cuanto no se demuestre lo contrario. Este es un principio y una garantía constitucional. Bueno, se decide y se emite por parte de este juez instructor, que es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, una orden de captura. Fíjese bien, yo voy a hacer énfasis en esto. Se decide una orden de captura para el presidente Zelaya, que es ejecutada entre la madrugada del sábado y el día domingo a las 6 de la mañana. Pero en ese momento se decide, como digo yo, hay un punto de quiebra, hay una fractura en ese momento, porque la orden era
capturar al ciudadano presidente y consecuentemente ponerlo a la orden del juez instructor, el juez que había designado. El juez ejecutor, es decir, el que ejecuta la decisión del juez, que simplemente era capturar al presidente Zelaya, por alguna disposición decide sacarlo y extrañarlo del país. En ese momento yo quiero decirle a la población hondureña, hay un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque al presidente de la República, que estaba siendo sometido a juicio, la orden del juez a la policía y a los militares que en ese momento participan activamente en la decisión de capturarlo, deciden extrañarlo. No sabemos quién da la orden, pero el presidente es extrañado de su país y se comienza a partir de ahí un rosario de delitos que ya vamos a analizar posteriormente. Esto tiene como consecuencia, una vez fuera el presidente Zelaya, de manera ilegal, porque la orden de la autoridad judicial era simplemente una orden de captura. Si la policía o si los militares que ejecutaron la orden de captura deciden extrañarlo del país, aquí hay un claro delito de abuso de autoridad y el Ministerio Público, como decíamos anteriormente, debería tener en este momento listos los requerimientos fiscales a esta policía o a estos militares que decidieron extrañar del país y a quienes le dieron a su vez las órdenes de extrañarlo del país. En ese momento se reúne el Congreso Nacional y lo que ellos han denominado una sucesión presidencial. Una sucesión presidencial que desde el punto de vista constitucional no existe. Y le voy a decir por qué al pueblo hondureño. La sucesión presidencial podría existir si es que el presidente Zelaya se hubiese ausentado voluntariamente del país o si por motivo de enfermedad no hubiera seguido en el ejercicio de las funciones públicas o si un juez hubiera designado que él estaba suspendido en el ejercicio de su cargo. Como ninguna de las tres situaciones pasó, por lo tanto, la sucesión presidencial no podía efectuarse porque el presidente Zelaya simplemente había sido sacado a la fuerza de este país. Entonces, en ese momento, desde ese momento, hay un punto de quiebra, se han roto el orden de los tres poderes del Estado y por lo tanto, el gobierno que asume en ese momento, que es el del señor Roberto Micheletti, a la sazón en ese momento presidente del Congreso, es un gobierno ilegítimo, contrario al Estado del Derecho, y esto no se puede denominar de otra manera, tal como la comunidad internacional de manera absoluta, porque no ha habido ni un tan solo Estado, ni inclusive el Estado del Vaticano, que ha reconocido al gobierno actual que está ejerciendo del poder de manera ilegítima. Esto es un poco en perspectiva lo que ha pasado, aun y cuando el gobierno que está en funciones en este momento diga que fue una sucesión. Yo acabo de establecer de manera jurídica y no por consideraciones políticas el punto de quiebra y cómo es que se rompe el orden.